Vamos a la palabra. Isaías 60, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Querida iglesia Restauración, en esta noche, si viniste buscando una palabra, Dios te dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? De nuevo, amén. Me voy a levantar, voy a resplandecer. Algo que cuando yo leía esta palabra, veía y me llamaba muchísimo la atención, y de hecho Dios hablaba de eso a mi corazón. Dice levántate. Dice levántate y dice resplandece. No dice te voy a levantar, pedime que te levante. No, dice levántate. Nosotros nos tenemos que levantar. Y hoy en la administración, ocurrieron algunas cosas en la administración. Y yo veía cómo se rompían cadenas. Y Dios traía, que no está en lo que yo preparé, Dios traía el pasaje de Pedro. Cuando va el ángel del Señor, porque eso es lo que yo vi, ángeles que descendían, y que en algunos de ustedes cadenas se rompían. Me recordaba el pasaje cuando Pedro estaba encarcelado, Pedro estaba encadenado, y cuando vino el ángel y lo tocó y lo despertó y le dijo que se levante, y Pedro dice la palabra que cuando se levantó, al instante de levantarse, las cadenas cayeron. Amén. ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Conocen ese pasaje? Amén. La importancia de levantarte, la importancia de resplandecer. No es una sugerencia de parte de Dios para nosotros. Es una orden, está en imperativo. Dice levántate, dice resplandece. No dice, bueno, si tenés ganas, si te parece, si te viene bien, si estás de acuerdo conmigo, ¿podés levantarte? No. Dios dice en esta noche y nos dice a nosotros como iglesia, levántate, iglesia. Y a vos en forma personal, poné tu nombre ahí, levántate. Me tengo que levantar. En esta noche me tengo que levantar y tengo que resplandecer. Amén, iglesia. Levantarnos es una acción. Es un cambio de posición. Levantarnos requiere de nuestra decisión, de nuestra voluntad. Me tengo que levantar. Tengo que escuchar, tengo que obedecer a la orden que Dios me está dando. Dios me dice levántate, pero Señor, ¿no ves cómo estoy, los problemas que tengo, cómo me siento? Dios me dice levántate, levántate, porque cuando vos te levantás, algo sucede. Cuando vos te levantás, accionás. Cuando vos te levantás, cambiás tu posición y las cadenas se caen. Tenemos que levantarnos. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que levantarnos. Es nuestra obligación, iglesia. Tenemos que levantarnos. Dios nos dice, y Dios me dijo, levántate y resplandece. Claro, cuando a veces estamos con problemas, con situaciones, yo digo, ¿cómo voy a resplandecer? Quizás vos decís, ¿cómo voy a resplandecer? Mirá cómo estoy, mirá cómo está mi familia, mi matrimonio. Pero Dios, y ahora lo vamos a ver y te voy a compartir lo que Dios me habló, Dios nos manda a levantarnos y a resplandecer. Y si Dios nos manda y nos da una orden de algo es porque lo podemos hacer. Recién cantábamos y hablábamos acerca de esto. Él es el Dios ¿de qué? De los imposibles. Ahora, así como decimos Dios es Dios de lo imposible, Dios no hace lo posible. Lo que vos tenés que hacer, Dios no lo va a hacer. Lo que vos tenés que hacer, Dios no va a mandar un ángel para que lo haga por vos. Porque cuando Pedro estaba en la cárcel, estaba dormido y estaba encarcelado, Dios sí envió un ángel. ¿Pero para qué? Lo tocó, lo golpeó, lo confrontó, lo golpeó en el costado y le dijo, levántate. Y Pedro se tuvo que levantar, se tuvo que vestir y tuvo que seguir al ángel. Entonces, Dios no va a hacer lo que te mandó a vos y a mí que hagamos. Y en esta noche Dios nos está diciendo, levántense y resplandezcan. Dios no te va a levantar de tu situación, vos te tenés que levantar.
Vos te tenés que levantar. Resplandecer es brillar. Resplandecer es, yo me anoté por acá, alumbrar. Es reflejar la gloria de Dios, la luz. Anoche hablaba el pastor de eso. Dios puso sobre nosotros cuando lo recibimos al Señor, y si en esta noche hay alguien acá que nunca recibió a Jesús en su corazón, tenés que decirle: Señor, vení a mi vida. Vení a mi vida, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. La palabra nos enseña que cuando vos y yo recibimos al Señor, Él nos da vida eterna. Amén. Él nos da vida eterna. Pero las demás cosas, y muchas de las cosas que después Él nos pide que hagamos, nos capacita para poder hacerla nosotros. Y muchas veces nosotros esperamos que Dios haga. Cuando Moisés se encontró delante del mar y los enemigos detrás y el mar por delante, se puso a orar y Dios le dijo: ¿por qué me orás? ¿Por qué me pedís a mí? ¿Qué te di? Le di una vara. Te di autoridad, levantá la vara y hacé lo que tenés que hacer. Y en esta noche Dios nos dice: levántate y resplandece. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay un propósito. Dios quiere que nosotros nos levantemos en medio de las circunstancias en las que nos encontramos. Dios no nos quiere derribados, no quiere que estemos llorando, lamentándonos. Tenés que levantarte, iglesia. Tenés que levantarte en medio de la circunstancia en la que te encuentres, como te sientas. Levántate, porque algo sucede cuando vos y yo nos levantamos. Algo sucede hacia afuera y algo sucede en nosotros. Amén. Tenemos que levantarnos. Es una orden de parte del Señor. En varias ocasiones, y Dios me llevaba a la palabra, donde Jesús habló acerca y dio esta orden imperativa acerca de levántate. Y yo me anoté algunos pasajes que quizás para muchos van a ser conocidos. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 8 y 9, encontramos la historia de ese hombre paralítico que estaba en el estanque de Bethesda. La palabra de Dios nos cuenta que ese varón estuvo 38 años ahí esperando. Dice que ellos esperaban el movimiento de las aguas, porque cuando las aguas se movían y nadie sabía en qué momento iba a ser, por eso tenían que estar ahí, debían estar ahí esperando. Dice que el primero que se tiraba al estanque, que tocaba las aguas, era sanado. Y este hombre dice que estuvo 38 años esperando que alguien lo lleve al estanque. Imagínate, yo me imagino esta situación. ¿Qué personas iban a estar ahí esperando que las aguas se movieran para recibir sanidad? Los enfermos, nada más, ¿verdad? O sea, los demás estaban trabajando, estaban haciendo sus cosas, estaban con su familia. Los enfermos. ¿Y quién iba a ayudarlo? Si todo enfermo quería llegar primero para ser sanado. Y él esperaba. Y pasaron 38 años, iglesia. 38 años de padecer, 38 años de estar paralizado, de dolor. Y quizás yo no digo que haya pasado todo ese tiempo, pero quizás muchos en esta noche hace tiempo que están esperando que Dios haga algo. Y en esta noche Dios te está diciendo: levántate, porque yo estoy con vos, porque yo ya te di la autoridad, porque yo ya te capacité para vencer, porque yo ya vencí. Jesucristo venció y dice su palabra, iglesia, que somos más que vencedores. Nos tenemos que tomar de esa victoria, levantarnos y comenzar a accionar, comenzar a avanzar, cada uno en la situación en la que se encuentra, en lo que necesite hacer. Y tenemos que resplandecer, mostrarle a aquellos que no lo conocen que verdaderamente, como vimos recién, cuando fueron a la plaza este sábado y cada vez que se hace evangelismo y cuando se hace por las noches, que ponen ese cartel y le hablan a la gente, se puede vivir de otra manera. ¿Cómo vamos a mostrarle a la gente? No solo con un cartel, no alcanza diciéndole, no alcanza dándole un tratado. Tienen que ver en nosotros, tu familia, tus allegados, tus amigos, tus compañeros, tus vecinos.
en medio de tu circunstancia. La gente nos observa, iglesia. La gente nos mira. La gente nos ve. Cuando Cristo viene a nuestra vida, ya no somos los mismos. No somos las mismas personas. Algo sucede. Él está con nosotros. Eso es lo que sucede. Y algo diferente ocurre. Vos no sos como las demás personas. Capaz que crees que sí, bueno, en esta noche te doy una noticia. Vos no sos como las demás personas. Amén. La palabra de Dios dice que somos pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y verdaderamente somos eso. Pero muchas veces no vivimos de esa manera. Vivimos como el vecino que no conoce de Dios. Vivimos como el compañero de trabajo que no tiene ni idea de las cosas espirituales. Y eso no tiene que ser así. Eso no debe ser así. Dios quiere que nosotros nos levantemos y comencemos a alumbrar. ¿De qué forma? De esa forma sencilla. Que puedan ver en nosotros que vivimos diferente. Que ante las situaciones, ante los problemas, reaccionamos de la manera correcta. ¿Cómo es? Conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos va enseñando. Cada uno a medida que vamos aprendiendo. Poniendo por obra la palabra, estamos alumbrando. Le estamos dando la gloria al Señor, amén. Y dice que se acerca Jesús y le dice a este hombre, a este paralítico, la palabra mágica: levántate, toma tu lecho, tu cama y comienza a andar. Y este varón escuchó la palabra, obedeció la palabra y dice la palabra que se levantó y comenzó a andar. 38 años. 38 años. Y quizás vos hace mucho tiempo que estás con una lucha, con una prueba, con un pecado, con algo que te está atormentando. Y hace tiempo, levántate. Decidí hoy levantarte, cortar con todo lo viejo, dejar atrás todo lo que tengas que dejar y comenzar a vivir de la manera que Dios quiere que vivas. Amén. Porque a veces tenemos parálisis espiritual. Caminamos, estamos bárbaros físicamente, pero espiritualmente estamos lisiados. Y Dios no quiere una iglesia que está lisiada. Dios quiere una iglesia que se levante, que accione, que muestre que Dios verdaderamente es Dios de los imposibles. Amén. Que creamos, decía Ailén mientras ministraba, tengamos fe, porque eso es lo único que nos va a sacar adelante, la fe. Tenemos que tener fe. Y en Marcos 5, 41 y 42, hay otro pasaje donde había una niña de 12 años que estaba muerta y su padre había ido a pedirle ayuda a Jesús. Y dice que cuando Jesús llega a la casa, la niña ya había muerto. Y Él le dice a todos: váyanse, porque esta niña no está muerta, está dormida. Y dice que se burlaban de Jesús. Verdaderamente para Jesús estaba dormida porque Él sabía lo que iba a hacer, pero la gente ya se estaba lamentando. Y dice que Él entra con algunos de sus discípulos y con los padres de esta niñita y le dice: Talita cumi, a vos te digo, niña, levántate. Y dice que al instante, eso me impacta, al instante. Iglesia, cuando vos escuchás la palabra de Dios y decidís levantarte, es al instante el cambio en tu vida. Amén. No hay que esperar, es al instante. Algo sucede. Cuando decidimos levantarnos, algo sucede al instante. Dice que al instante esta niña se levantó y Jesús se la entregó a los padres y le dijo: vayan, denle de comer. Le devolvió la vida. Y quizás en esta noche hay cosas en tu vida que están muertas. Quizás en esta noche vos digas: esto ya está, ya pasó. Y lo enterraste. Sueños, proyectos, lo enterraste. Pero el Señor en esta noche te dice: levántate. Amén. Levantá esos sueños, levántate en fe, levántate, iglesia. Y resucitan. Cuando nosotros nos levantamos en fe, los sueños resucitan, los proyectos resucitan, nuestra propia vida. Quizás hay algún área de tu vida que está muerta. Bueno, en esta noche el Señor la va a resucitar, amén. Si entendemos, si obedecemos y decidimos levantarnos. Y leía también en el libro de Marcos, capítulo 2, en el versículo 14 y 15, hay un pasaje de la palabra
donde también habla de un paralítico. Y dice que estaba Jesús en una de las casas predicando, que estaba llenísimo ese lugar. Cuando llegan sus amigos con el paralítico, con el joven paralítico, no había lugar. Y estos amigos dicen que subieron al techo, hicieron un agujero en el techo y lo bajaron al paralítico. Delante de Jesús, Jesús predicando, y bajaron al paralítico delante de Jesús. Y Jesús vio al paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados, levantá tu lecho y andate a tu casa, le dijo. Y Dios ministraba mi corazón con esto, porque digo, la importancia, ayer el pastor hablaba acerca de la influencia que nosotros tenemos, porque por eso Dios nos dice: levántense y resplandezcan, porque yo quiero que le muestren al mundo, a la gente que está alrededor de ustedes, que verdaderamente yo existo. Eso es lo que Jesús quiere. Pero también, iglesia, la importancia de la influencia que son los demás, la importancia de la gente con la que te conectás, con la que te rodeás. Porque este paralítico, no sé qué sucedería si no tenía familia, quizás estaba solo postrado en su casa, y de pronto fueron sus amigos, lo agarraron, escucharon de Jesús, lo llevaron, y no solo eso, fueron inoportunos, hicieron un agujero, no les importó nada. Me encanta esta historia, no les importó nada. Hicieron un agujero en el techo y bajaron. Sí o sí su amigo se tenía que sanar. Y ahí no dice que este paralítico tuvo fe. Por la fe de sus amigos, por la influencia de esa gente de fe. Por eso la importancia, como dice su palabra, de rodearnos de gente sabia, porque dice que si nos rodeamos y andamos con sabios, ¿qué vamos a hacer? Sabios. Si andamos con necios, ¿qué vamos a hacer? Necios. Se contagia. Contagiamos y nos contagian a nosotros. Y decía ayer el pastor, y es verdad, es más fácil que se contagie lo malo que lo bueno. Amén. Porque nuestra naturaleza carnal se inclina más a las cosas malas. Nos gusta a veces un montón de cosas que sabemos que no están bien. Entonces, la importancia de que tengamos alrededor nuestro personas que sean de buena influencia para nosotros, como lo fueron los amigos de este hombre. Y se sanó, fue sanado. Lo que Dios quiere es que vos seas sanada, una iglesia sana, una iglesia de fe, una iglesia que se levante, una iglesia. Y esto no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener circunstancias, pero tomados de la mano del Señor, de ese Dios que estuvimos cantando y hablando, ese Dios de los imposibles, hagamos nosotros nuestra parte y dejémosle a Él que haga las cosas que son imposibles, que nosotros no las vamos a poder hacer. Y Él es fiel en hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. No podemos dejar esa responsabilidad de lado. No podemos decir, bueno, no, pero esto Dios lo va a hacer. Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Vos tenés que hacer tu parte. Así que en esta noche Dios me hablaba, primera parte de este versículo, esto. Levántate, iglesia. Amén. Yo no sé en qué situación te encontrás. Yo no sé lo que te está pasando, lo que estás viviendo, pero sí sé que Dios te está diciendo, levántate. Levántate, porque cuando vos te levantes algo va a suceder y lo que va a suceder va a ser bueno para tu vida. Amén. Va a ser bueno. Dice también, resplandezcan. Levántense y resplandezcan. Resplandece. Y en Mateo 5:14 dice la palabra: ustedes son la luz del mundo. Y me quedo con esto primero. Dice, ustedes son, no van a ser o se tiene que convertir, son. Cuando Jesús viene a nosotros, nosotros ya somos luz. Amén. Ya somos luz. Y algo que, por eso te digo que ayer cuando el pastor hablaba, yo decía, ay, él siempre dice, me robás la prédica. Bueno,
impresionante, porque yo digo, realmente, Señor, nosotros no conversamos, y es Dios que nos quiere ver bien, es Dios que quiere que nos levantemos, que quiere que como iglesia alumbremos, porque un pequeño fósforo en una total oscuridad, quizás vos decís, pero yo casi no alumbro, pero ¿viste los fosforitos que vos lo prendés y tienen apenas una luz? En medio de la oscuridad vos prendés un fósforo y la oscuridad se disipa, ¿sí? Es así. Así que no importa si tu luz es grande o es pequeña, vos ya sos luz, dice el Señor. Ustedes son luz, iglesia, vos sos luz, amén. Vos sos luz. No, pero yo, pastora, vos sos luz. Tenemos que entender, creer y darnos cuenta que Dios está en nosotros, que Dios entró en nuestra vida y Él es luz y nosotros ya tenemos su luz, nuestra luz, porque Él está en nosotros. Y dice que, esta palabra dice que no se pone una lámpara, no se enciende una lámpara y se esconde debajo de la cama, sino que cuando nosotros encendemos una luz, o encendemos una lámpara, o encendemos una vela o un fósforo, no lo ponemos debajo de la cama o debajo de un mueble, sino que lo ponemos así en alto para que alumbre. Y Dios necesita que vos, en donde te encuentres, alumbres. Amén. Alumbres. No te acomodes a lo que te rodea. Fíjate el lugar en el que estás, con quiénes estás. Y si estás con aquellos que no conocen al Señor, tenés que ser luz. Tenés que asegurarte de alumbrar, de levantarte y de alumbrar. Porque la gente hoy está necesitando de Dios. Y nosotros le hablamos, pero la gente lo que quiere es, quizás no tanta palabra, sino ver. Alguien que no conoce al Señor me dijo hace unos días de una de mis hijas, me dijo, sí, porque tu hija irradia tanta paz. Hablando de una situación específica, tiene tanta paz, irradia tanta paz, y me bendijo muchísimo, porque eso es alumbrar, que la gente que está mal, que está desesperada, vea en ella o en nosotros paz. Eso es alumbrar, porque sabemos que la paz solamente ¿quién la da? Mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Solo Dios nos da la paz, amén. Solo Dios. Y la gente ve en nosotros algo diferente. Pero ¿qué pasa si nosotros apagamos esa luz que tenemos, comportándonos de manera inadecuada, con palabras inadecuadas, con actitudes o acciones inadecuadas? Por eso el Señor necesita que entendamos quiénes somos. Y el Señor necesita que nos levantemos y resplandezcamos. Y muchas veces quizás pensemos, pero no puedo. Estoy pasando por muchas situaciones. La verdad que no puedo resplandecer. Porque a veces no sé qué creemos que es resplandecer, que es alumbrar. Sabemos lo que es, pero ¿cómo lo manifestamos nosotros? Y a veces quizás nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por pruebas, por necesidades, y decimos, yo no puedo alumbrar, y sí podemos alumbrar, porque como dije recién, es la forma, no el problema que tenés, es qué haces con el problema que tenés, cómo reaccionás ante las circunstancias que te pasan. Eso es lo que alumbra al otro. No importa que estés pasando por pruebas, por situaciones difíciles, por necesidades, porque Jesús mismo lo dijo, iglesia, en el mundo tendrán, ¿qué dijo? Aflicción, pero no teman, ¿por qué? Porque yo vencí. Sabemos que Dios tiene la salida para cada una de las pruebas que nosotros tenemos que pasar. Y la palabra misma también nos enseña que Dios no nos va a dar una prueba mayor
a la que vos y yo podamos soportar. Y a veces cuando estamos pasando por pruebas decimos, uy, de esta no salgo, no voy a poder salir, no voy a poder salir. ¿Te pasa eso? ¿Te pasa? ¿Sí? ¿O a mí sola me pasa? ¿A ustedes les pasa? Ah, bueno, bárbaro. Y nos damos cuenta que sí, ¿cómo no vamos a salir? Pero cuando estamos en medio de una prueba, decimos, ay, no sé cómo, y después nos damos cuenta que sí. Comenzamos a orar, a confiar en el Señor, a poner por obra su palabra, y nos damos cuenta que aunque la prueba siga, nosotros estamos de pie. Amén. Y toda prueba que venga a nosotros es para sacar lo mejor de nuestra vida, nuestra mejor versión. Dios quiere tu mejor versión. No te compares con nadie, no mires la vida de otro, porque siempre vamos a salir perdiendo. Porque vos me ves hoy a mí, y si te comparás conmigo, vos no conocés lo que yo vivo en mi intimidad. Vos no conocés mis pruebas, vos no conocés mis miserias, vos no conocés mis debilidades. Solo Dios las sabe. Entonces vos te comparás tus debilidades, tus miserias, las pruebas que estás pasando con lo que ves de mí. Y siempre vas a tirarte a menos. Entonces no debemos compararnos, sino que debemos ponernos delante de Dios y decir, Señor, hacé de mí lo que vos diseñaste el día que me formaste en el vientre. Dios tiene un diseño para tu vida, un propósito específico para tu vida, y se tiene que cumplir. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. Muchas veces decimos, nombrando esta palabra, levántate y resplandece. Y algo que como sigue el versículo, Dios me hablaba, ¿cómo hago, pastora, para levantarme y resplandecer? Dijimos recién, es una acción, lo tengo que tomar la decisión, es voluntad, pero ¿cómo hago? Y no terminamos quizás de entender. Y Dios me ministraba acerca de esto, de que cuando Dios dice en el libro de Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, hay un fundamento, hay un fundamento. El fundamento es que vino tu luz y la gloria del Señor nació sobre tu vida. Él vino, Él está en vos. Ese es el fundamento. No, bueno, no puedo, no tengo fuerza. No. Es el fundamento de lo que Él dijo, porque vino tu luz, porque yo ahora estoy en vos. Y a veces no terminamos de entender esto. A veces no vemos en todas las áreas de nuestra vida que sea manifiesta la gloria de Dios. Pero Dios me hablaba algo. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando vos y yo aceptamos al Señor, y lo dije hace un ratito, como nuestro Señor y Salvador, Él nos da vida eterna. Pero después, para tener la victoria en las áreas, en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que darle el señorío al Señor. Tenemos que rendir nuestra vida, amén. Tenemos que rendirnos, tenemos que decirle, Señor, yo te entrego esta área de mi vida, yo te entrego esta debilidad, yo reconozco, Señor, que acá con esta tentación no puedo, que no voy a alcanzar, reconozco mi pecado, entregar el señorío. El Señor quiere ser Señor de nuestra vida, no solamente Salvador. Por eso dice, te recibo como Señor y Salvador. El Salvador, Él como Salvador nos da la vida eterna, pero Él quiere ser Señor de tu vida. Y a veces no ves manifiesta esa gloria de Dios, no podés alumbrar y decís, ¿cómo me levanto de esta situación? Dale al Señor. Dale a Él el señorío, decirle, te entrego esta área, te entrego mi carácter, te entrego esto, te entrego aquello. Cada uno de nosotros sabemos. Pero Dios quiere ser Señor, no solo Salvador, sino Señor. Y el Señor es el que manda. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver la victoria. Ahí es donde nosotros podemos, sin esfuerzo humano, comenzamos a alumbrar. ¿Por qué? Porque comenzamos a tener la victoria en esas áreas de nuestra vida. Y eso se ve. Todo se ve. Eso se ve. Por eso es tan importante entender que debemos levantarnos y resplandecer porque estamos capacitados para hacerlo. Amén. Porque no lo hacemos nosotros, aunque lo debemos hacer nosotros, no lo hacemos nosotros. Porque el Señor está.
Y dice, porque ha venido tu luz. Cuando Él vino sobre nuestra vida, cuando Él nació sobre nosotros, la luz está en nosotros. Pero muchas veces la tapamos. La luz está, pero la tapamos. La tapamos con preocupación, la tapamos con malas actitudes. Y esa luz está tapada. Está, pero tapada. Por eso dice que nosotros somos luz. Pero la luz no es para que esté tapada, sino para que alumbre, para que se muestre. Tenemos que darle al Señor, entregarle al Señor. Una vez leí hace tiempo por ahí que a veces nos entregamos al Señor, le entregamos todo, pero le decimos a Dios, no, esta área no, Señor. Esto no. No le abrimos la puerta, todas las puertitas de nuestro corazón al Señor. Y cuando dejamos ahí una puertita que no le entregamos el señorío al Señor, en esa puertita va a haber oscuridad y se opaca. Entonces tenemos que rendir toda nuestra vida. Rendí toda tu vida para que puedas ver manifiesta la gloria de Dios. Tenemos que rendirnos. Quizás en esta noche, para vos, iglesia, el levantarte y resplandecer sea, como hablábamos hace un rato, tener que tomar la decisión de cambiar tu entorno, de dejar las cosas viejas, como dice su palabra, y Dios también nos habló eso anoche. Las cosas viejas pasaron. Por eso la palabra dice que cuando nosotros estamos en Cristo, somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, Él quiere hacer todo nuevo. Y hay un nuevo tiempo. Dios nos está hablando de un nuevo tiempo. Pero nosotros tenemos que, quizás para algunos, el levantarse hoy sea eso. Tener que dejar atrás las cosas viejas. A veces queremos alumbrar, queremos levantarnos y estamos arrastrando cosas viejas, que se nos hace pesado el camino del Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, nos dijo el Señor. Y si se te está haciendo pesado, si sentís una carga pesada, es porque estás arrastrando quizás cosas del pasado. Quizás para vos en esta noche levantarte y resplandecer sea tener que perdonar, tener que soltar a aquellas personas o a aquella persona que te hizo daño. Quizás para vos en esta noche levantarte y resplandecer tenga que ver con tomar la decisión, tomar fuerzas y levantarte a pesar de las heridas. Quizás alguien te derribó con alguna actitud, una palabra, una crítica, una traición. Muchas veces las traiciones te derriban, las críticas, los malos tratos. Y quizás hoy te encuentres ahí, iglesia, y para vos el levantarte tengas que tomar la decisión de dejar eso atrás, de perdonar. Y cuando te levantes vas a ver la obra de Dios en tu vida, porque cuando nos levantamos, Dios nos sana, Dios nos trae libertad. Ahí le encantaba acerca de la libertad. Y el Señor hoy quiere traer libertad. Cuando vos te levantás y decidís comenzar a alumbrar, ya cuando te levantes, suceden cosas. Y ahí es cuando tomamos la decisión de permitirle al Señor que esa luz que puso en nosotros, porque dice que Él dice, son luz, vos sos luz y yo soy luz, porque Él está en nosotros. Pero permitamos que esa luz alumbre primeramente a los de nuestra casa, porque en el pasaje que hemos leído dice, y alumbra a todos los que están en la casa. Los primeros que van a ver esa luz son los íntimos tuyos, tu esposo, tus hijos, tu familia, con los que estás, con los que compartís, con los que vivís. Y después tu trabajo, donde pasás mucho tiempo, o en la facultad, o donde te encuentres. Y después la gente, aún que apenas te conoce, gente que apenas nos conoce, ve algo diferente en nosotros. ¿Te dijeron alguna vez, ay, tenés una paz, ay, cómo hablas, ay? Y vos decís, ay, Señor,
Porque claro, vos sabés por lo que estás pasando y las luchas que estás teniendo y lo que estás en los procesos en los que te encontrás. Decís, Señor, ¿qué pasó acá? Y sí, porque somos diferentes. La gente tiene necesidad de Dios. ¿Y cómo hacemos para mostrarle al mundo que Él es real, que de verdad se puede vivir de otra manera, que no significa no tener problemas, no tener necesidades, significa que nos levantamos en medio de y actuamos como Dios quiere que lo hagamos, no con queja, ni con enojos, ni con malas palabras, ni con malas expresiones, sino dándole la gloria a Dios, porque dice que debemos gloriarnos cuando nos encontremos en el libro de Pedro, en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce, dice la palabra, produce en nosotros, produce paciencia, templanza. Entonces no nos queda otra que darle gracias a Dios. ¿Y cuánto que cuesta eso, verdad? Pero eso es alumbrar. Alumbrar no es vivir teniendo un montón de plata y que todos vean, sí, Dios nos bendice y nos prospera, pero esto va mucho más allá. Es mucho más profundo que tener un buen pasar económico. Muchísimo más profundo. Porque vemos gente también que tiene un buen pasar económico y que las vemos personas miserables, tristes, enojonas, siempre con mala cara. O sea que, si bien sí Dios nos bendice y nos prospera, y eso también es alumbrar, claro que sí. Pero sabemos que la prosperidad no es tener muchos dólares en el banco o debajo del colchón, sino la prosperidad es que no te falte nada en ninguna área de tu vida. Amén. No solo el bolsillo, o llena la cartera, o llena la cuenta al banco. Que no te falte nada, iglesia. Que podamos vivir en esa plenitud que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Y también Dios me hablaba acerca de levantarse de la comodidad. Quizás muchos estamos cómodos en este tiempo. Cómodos. Nos sentimos ahí, nos encontramos en una silla que nos gustó y ahí ponemos la cola, todo el cuerpo y estamos ahí cómodos, cómodos espiritualmente. Y lo que Dios quiere también, y quizás para algunos sea esto, en esta noche es levantarse y comenzar a alumbrar en esa área de tu vida, en lo espiritual. Quizás antes orabas tanto tiempo y ya ahora, bueno, le doy gracias al Señor. Antes de salir de casa yo hablo con Dios, pastora, pero... Y quizás muchos acá eran guerreros que se levantaban en la madrugada a orar, a interceder y... ¿Qué pasó? Estamos cómodos. Quizás ahí es donde tiene que entrar el Señor y decirle, Señor, reconozco que en esta área necesito levantarme, que en esta área necesito comenzar a resplandecer. Quizás en el servicio al Señor estás cómodo, estás acomodado, o dejaste de hablar del Señor, o no sé, cada uno de nosotros sabemos. Pero yo lo que sí sé y lo que vengo a decirte de parte de Dios en esta noche es que Dios quiere que te levantes, que comiences a resplandecer. Porque el primero que va a ser beneficiado sos vos. Amén. Nosotros mismos, cuando nos levantamos y comenzamos a resplandecer, nuestra vida entra en una plenitud y vamos a comenzar a ver lo sobrenatural. Y no se nos hace tan pesado todo lo que tenemos que hacer. Y no hablo solo de venir a la iglesia, de congregar, de orar, de leer la palabra, de interceder, de servir a Dios, sino la vida. Quizás te tenés que levantar y empezar a hacer lo que dejaste de hacer. Y estás cómoda, iglesia. Y Dios nos quiere mover ahí. Yo digo, prefiero que nos levantemos solos y no que el Señor empiece a mover ahí el piso. ¿Sí? No. Mejor sí, Señor. Amén. Nos levantamos, Señor. Y no que tenga que mandar un ángel para golpearnos en el costado y decir, a ver si te despertás, iglesia que estás dormida. Y Dios tiene sus métodos, ¿eh?
tiene sus métodos para comenzar a sacudir el nido, ahí la silla donde te acomodaste. Dios tiene sus métodos para que te peguen ahí en el costado y que te despiertes. Yo prefiero, como dice acá la palabra, levántate, amén Señor, ayúdame, quiero hacerlo, amén Señor, y comencemos a resplandecer y comencemos a ser hombres y mujeres que vayamos caminando por la vida y que alumbremos, porque cuando decidimos esto, cuando le entregamos y reconocemos aquellas cosas en las que todavía no le entregamos al Señor o le habíamos entregado y la tomamos de nuevo, porque a veces hacemos eso, comenzamos a alumbrar. No hay que hacer esfuerzo, la luz está, somos luz, dice la palabra que hemos leído, así que caminamos y alumbramos, caminamos y alumbramos. Hay gente que necesita, mucha gente necesita saber y conocer que hay un Dios que verdaderamente los ama, que puede cambiar sus vidas. Y nosotros mismos también necesitamos levantarnos, sacudirnos el polvo y comenzar a hacer lo que tenemos que hacer.